Hermoso, inigualable es tu valor. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Mientras tenga vida esperaré. Cuando cara a cara te veré. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará. Y tu presencia es el cielo para mí.
Amén, gloria al Señor. Hermosa oportunidad cada vez que tenemos y que nos da Dios de hablar de su palabra, alguna palabra que edifique, una palabra que dé crecimiento a nuestras almas, a nuestro espíritu, a todo nuestro ser, porque la palabra de Dios tiene esa particularidad de hacernos crecer cada vez que nos acercamos a ella con un espíritu de recepción, de recibir algo de Dios, porque la palabra viene de Él. En esta ocasión quisiera leerles algunos pasajes ya bien conocidos. Quisiera leerles en Hebreos, capítulo 4, desde el versículo 14 hasta el capítulo 5, versículo 10. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, es decir, no de su voluntad, no porque me dio la gana de ser sumo sacerdote, sino que el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, noten esta palabra, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hermano, esta es una palabra muy hermosa. A mí esta palabra siempre me habla. Es una palabra que está hablando de la parte humana de Jesucristo, y ese es el tema que le traigo hoy, pero relacionado también con otra persona muy importante que también nos ayuda de gran manera, y vaya que de gran manera. Así que vamos a estar hablando hoy del Espíritu Santo y su relación con Jesucristo, la humanidad de Jesús. Y hemos leído en Hebreos, capítulo 4, el pasaje que leímos, está hablando de la humanidad de Jesús. Entonces, Cristo fue un hombre con todo lo que tiene desde que nace hasta que muere, como un hombre, como un ser humano. Experimentó todo el desarrollo de un ser humano. Dice la palabra que fue concebido por el Espíritu Santo, y el resultado fue la encarnación en el vientre de María, según Mateo capítulo 1, versículos 18, 20, Evangelio de Lucas capítulo 1, versículos 31 y 35. Su naturaleza divina era inmutable. Según Filipenses 2:6 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Está hablando de su naturaleza divina.
pero su naturaleza humana estaba susceptible a desarrollo. Por ejemplo, él se circuncidó, y si se llegó a circuncidar era porque tenía el miembro de un hombre, ¿verdad? Así que se circuncidó al 8º día según Lucas 2:21. Lucas 2:40 y Lucas 2:52 nos está hablando de que el niño estaba sujeto a crecimiento físico, es decir, estatura, pero también crecía en sabiduría y también crecía en gracia. Tuvo padecimientos y aprendió obediencia según los versículos del capítulo 5 de Hebreos, versículo 8. Tuvo padecimiento, por lo cual aprendió obediencia. Y en el libro de Hebreos también 10:9 nos está hablando que cuando Jesús venía a este mundo, ya el Padre le habría preparado un cuerpo. Eso nos habla Hebreos capítulo 10 versículo 9. Vamos a ver si estoy bien aquí. Bueno, se me ha perdido la cita, pero está hablando de que cuando él era introducido en el mundo, es decir, en ese momento de la encarnación, Dios había preparado ya un cuerpo, dice, para que entrara al mundo. Esto es interesante. Así que lo que se engendró de Cristo fue su parte humana, su naturaleza humana. Pero como segunda persona de la Trinidad no fue lo que se engendró, porque su parte divina no se engendró, porque él siempre existió. Si nos vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está hablando de Jesucristo. O sea que su naturaleza divina siempre ha existido. La segunda persona de la Trinidad siempre ha existido. Entonces, lo que se engendró en María fue su parte humana, su naturaleza humana, la encarnación. Y como tal, entonces, nació como un hombre, con todas las cosas que tiene un hombre, y estuvo sujeto a desarrollo. Aprendamos esto de la palabra. Entonces, nace Jesucristo y nace el Dios hombre. Entonces, vamos a corregir un error que hay por allá afuera, que algunos dicen que María es la madre de Dios. Es un término mal usado, es un término que no tiene fundamento bíblico, porque si Dios tiene madre, entonces Dios tiene un principio, y dice la palabra que Dios no tiene principio ni fin. ¿De quién fue madre María? María fue madre del Dios hombre, es decir, de la naturaleza humana de Jesús. Como hombre, ella fue madre. Eso es lo que nos enseña la palabra. Entonces, tenemos que tener esto muy presente. La humanidad que adquirió fue perfecta, es decir, una naturaleza humana, y dice la palabra, pero sin pecado, porque fue probado en todo como un hombre, pero no tuvo pecado. Y no una naturaleza humana santificada. Nosotros sí tenemos que santificarnos. Necesitamos santificarnos, pero Jesús fue sin pecado. Así que su naturaleza divina, en ese caso, permaneció, y como hombre fue perfecto. Entonces a su naturaleza humana no le faltaba nada que fuera esencial a la humanidad, pero como hombre tampoco tuvo algo agregado. Como hombre no tuvo nada agregado que no fuera humano. Entonces entramos ahora a lo que hace el Espíritu Santo en Jesucristo. Cristo fue ungido por el Espíritu Santo. Si nosotros leemos en Lucas 4:18, dice lo siguiente:
el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, etcétera, etcétera, etcétera. La frase clave: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Entonces, ¿qué sucedió el día del bautismo de Jesús? Todos sabemos. El Espíritu Santo, cuando Él sale del agua, el Espíritu Santo, ¿verdad? Cielos se abren y el Espíritu Santo desciende en forma corporal como de paloma y se posa en Jesús. A la vez se escucha la voz del Padre: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí está recibiendo una unción. Y aquí esto es importante. Cada vez que un sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, a partir de Aarón, iba a empezar su ministerio, era ungido con aceite. El aceite es tipo del Espíritu Santo, porque bíblicamente está probado pues que es tipo, no es figura, es tipo del Espíritu Santo. Entonces, en Jesús se derrama, viene el Espíritu Santo y lo unge. Lo mismo como fue Aarón por el aceite. Fue ungido para empezar su ministerio de sumo sacerdote. Y así cada sumo sacerdote en el Antiguo Testamento tenía que pasar por esta ceremonia de unción, con el aceite santo de la unción, que era preparado para ese menester. Entonces Jesucristo fue ungido por el Espíritu Santo. Eso también lo dice Hechos 4:27. A ver si tengo esa cita aquí. Dice la palabra del Señor: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Ya vio? ¿A quién ungiste? Eso habla allí. El 10:38 también del libro de los Hechos dice así: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Entonces Jesucristo fue ungido por el Espíritu Santo. Estas son citas directas en el Nuevo Testamento donde se menciona pues el ungimiento de Cristo. ¿Qué ocurrió el día de su bautismo en agua? No nos está hablando esto de la plenitud del Espíritu Santo, que no es algo igual, pareciera idéntico, pero no es lo mismo. Cosa que Cristo conoció desde el momento de su nacimiento, desde su concepción, ¿verdad? Pero el ungimiento marcó una nueva etapa en su ministerio. Recordemos de nuevo, los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento eran ungidos con aceite. Cristo fue ungido con el Espíritu Santo para empezar su ministerio. Este ungimiento también le sirvió para otras cosas. Sirvió para destacarlo como Mesías, ¿verdad? Ya vimos Hechos 4:27. Pedro se refirió a este hecho en la oración que pronunció después de la primera persecución de los discípulos. Entonces, el escritor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, se refiere también al hecho del ungimiento de Jesús, que tenía un efecto de señal, o de señalarlo como el elegido. También el acto de ungir a Jesús le dio poder necesario para cumplir su misión profética. Esto lo demuestra Lucas 4:18, que es un pasaje tomado del Antiguo Testamento 500 años antes del nacimiento de Cristo por el profeta Isaías. En Hechos 10:38 también Pedro relacionó el ungimiento de Jesús con su ministerio para hacer el bien. El hecho de que Cristo dependía del poder del Espíritu realza la profundidad de su condescendencia. ¿Esto qué quiere decir? En otras palabras, que el Espíritu sabe las limitaciones humanas
¿verdad? Y entonces Él desea ministrar al humano, especialmente al creyente, porque somos débiles. Entonces, todas estas cosas que hemos visto brevemente acerca del Espíritu Santo, cómo fue engendrado Jesús, entonces nos demuestra que el Espíritu Santo y su relación con Jesucristo, ¿verdad?, nos marca una necesidad que tiene el ser humano y el creyente del ministerio del Espíritu Santo en la vida de nosotros. Si el Señor no desestimó el ministerio del Espíritu Santo en su vida terrenal, ¿cómo podemos nosotros, ¿verdad?, aunque seamos redimidos, vivir independientemente de su poder? No podemos. Si Jesucristo dependía del Espíritu Santo, nosotros aún más. Esto es interesante, hermano. El ministerio del Espíritu Santo es amplio, pero como es amplio, también es poderoso. Cada vez que nosotros nos acercamos en nuestra vida cristiana, nos acercamos a la palabra. Es el Espíritu Santo el que nos auxilia a entenderla. Ahora bien, dice la palabra, y hay que tener mucho cuidado con esto, porque hoy día, y más con la crisis que estamos viviendo en el mundo, se está enseñando muchas cosas raras. Y es necesario que nosotros caminemos a la luz de la palabra y que el Espíritu Santo también, ¿verdad?, andar en el Espíritu Santo. Miren esto. La palabra del Señor dice que la unción misma nos enseña y que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Bueno, muchos se agarran de este pasaje bíblico para no congregarse, para no estar en reuniones de clases doctrinales, como nosotros tenemos pues los días lunes clases de doctrinas, nos estamos reforzando en la palabra allí, afianzando, y muchos no siguen a sus pastores, no siguen a sus líderes, porque dice que el Espíritu Santo les habla y les enseña. En cierta forma, están usando una verdad, pero a medias, porque están usando la palabra para justificar su poco deseo o el poco ánimo de congregarse o de reunirse. En estos momentos nos reunimos por vía virtual, pero buscan esta palabra, la usan para excusa, porque están desestimando algo tan importante del Espíritu Santo. Recordemos que en el libro de los Corintios, el Espíritu Santo da dones a los creyentes, da dones a la iglesia. Mire, el apostolado, los evangelistas, los profetas, los pastores, los maestros. Pastores y maestros se encargan de la educación de la palabra del Señor. Ministran al pueblo en la enseñanza. Entonces, el Espíritu Santo nos enseña, sí nos enseña. Dice, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero el apóstol hablaba allí de las falsas doctrinas que había en aquellos días, tal cual las hay hoy. A eso se refería. No tenemos necesidad de que los falsos profetas o los falsos maestros nos enseñen las cosas que son verdad y que están en las Escrituras. Si nosotros tenemos líderes que enseñan la sana doctrina, entonces aprendamos de lo que ellos nos están enseñando, porque es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios, tenemos que tener en cuenta, estos son consejos que le estoy dando, es la única revelación que tenemos. Algunos se desvían diciendo que están esperando que el Espíritu Santo les hable y les diga una dirección que deben hacer respecto a esto o a esto otro o a aquello.
y están esperando una palabra diferente. Y es más, hemos escuchado palabras diferentes. Pero el Espíritu Santo no va a usar ninguna revelación diferente. Porque ¿qué dijo Jesucristo? El Espíritu Santo, al que él iba a rogar al Padre para enviarnos a nosotros, dice que él iba a tomar de lo de Cristo para hacérnoslo saber. ¿Me están comprendiendo, hermano? Me explico. Para hacérnoslo saber. Es decir, esta verdad, esta escritura, es de Dios, es de Cristo. Entonces, esto es lo que toma el Espíritu Santo y nos los explica por medio de pastores, de profetas, de evangelistas, de maestros, a través de los ministerios y los dones del Espíritu Santo que Él mismo promueve, que Él mismo otorga a la iglesia para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces Él no se contradice. No hay otra revelación y no habrá otra revelación distinta a la que hay en la palabra. Amén. Entonces esto es importante saberlo. El ministerio del Espíritu Santo es amplio y es veraz, porque Él usa, dice, lo de Cristo para enseñarlo. Y todo lo que Él escucha del Padre, todo lo que Él escucha de Dios, lo que Él escudriña de Dios, es lo que Él habla y enseña. Él no va a enseñar alguna cosa rara. Dice el apóstol Pablo: si un ángel del cielo descendiere y enseñara un evangelio diferente al que os hemos enseñado, sea anatema. Es decir, habrán muchas señales, pueden haber muchas señales en estos días, vendrán señales, han habido señales en el pasado, y la gente se ha desviado por esas señales. ¿Por qué? Porque no están acreditadas en la palabra del Señor. El Espíritu Santo no las acuerda, porque es un evangelio extraño. Entonces es como el fuego extraño que ofrecieron los hijos de Aarón ante el altar, en el altar del incienso, y perecieron, Dios los fulminó. Entonces hay que tener mucho cuidado en el presente. Hay mucha enseñanza rara, hermanos. Entonces hay cosas que nosotros debemos aprender. Si Jesucristo como ser humano, que ya lo vimos aquí de una manera rápida, necesitó del Espíritu Santo, Él no lo desestimó. Él usó el poder del Espíritu Santo, Él usó el poder de esa unción para realizar su ministerio y la misión que le había sido encomendada de ofrecerse como Cordero Pascual para la expiación de los pecados de la humanidad. Entonces, si Él necesitó del Espíritu Santo siendo Dios, ¿qué le parece? Siendo Dios, ¿cuánto más nosotros, unos simples mortales, y perdonen la palabra de simples mortales y pecadores, aunque estemos redimidos, necesitamos aún más que Cristo del Espíritu Santo de Dios, a esa tercera persona de la Trinidad que está dispuesta a ayudarnos, que está dispuesta a consolarnos, que está dispuesta a guiarnos a toda verdad. Es más, hasta de levantarnos de este mundo, si es posible. Él está dispuesto a ayudarnos. Él es nuestro Paracletos. Él es nuestro abogado también. Él es nuestro ayudador. Mire qué valor le daba el rey David al Espíritu Santo. Él decía: te ruego, Dios, que no apartes de mí tu Santo Espíritu. Hermanos, esta enseñanza espero que haya llegado a la necesidad de algunos. Me alegraría que de todos, que puedan abrazar al Espíritu Santo, puedan abrazar a Cristo, porque podemos abrazar a Cristo y el Espíritu Santo lo hace posible, porque Él es el que está ministrando en la tierra y Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que está en el mundo
y el pecado no se ha enseñoreado completamente del mundo, porque todavía está la iglesia del Señor aquí y está el Espíritu Santo que detiene ese mal. Él refrena ese mal. Ese es uno de los ministerios del Espíritu Santo. Y Él está para ayudarle, está para ayudarme. Clama a Él. Dígale cada mañana: buenos días, Espíritu Santo. Gracias por haberme acompañado durante mi descanso nocturno. Gracias por las nuevas fuerzas. Acompáñame en este día a mi trabajo. Acompáñame mientras estoy aquí en la casa, o mientras va caminando, o mientras va en el bus, o en el taxi, o en el transporte. Mientras está en su trabajo, usted puede estar adorando mentalmente a Dios, pero el Espíritu Santo está con usted, guiándole a eso. Oremos. Señor Jesús, gracias te damos en esta noche. Verdaderamente somos afortunados, somos bienaventurados, es la palabra, de tenerte como Dios en nuestras vidas. Ha sido una libertad inigualable la que hemos experimentado al ver permitido que Jesucristo entrara en nuestras vidas, entrara a nuestro ser y empezar a hacer ese cambio dentro de nosotros, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Tanto así que ha influenciado en las decisiones de nuestra vida cotidiana. Gracias, Señor, porque nunca nos abandonaste, nunca nos has dejado solos. Gracias, Señor, por tu palabra, que es la profecía más certera y eficaz que tenemos, la más precisa. Y gracias por el Espíritu Santo que nos la recuerda. Y gracias por el Espíritu Santo que un día me llenó, que un día me bautizó y me ha dado poder. Oh Padre Santo, ayúdanos a valorar a la tercera persona de la Trinidad. Ayúdanos a valorar el sacrificio de Jesucristo y su sangre derramada por mí y por todos. Ayúdanos a valorar, Señor, el camino que hemos escogido. Un camino estrecho, pero es un camino que trae gozo, que trae verdadera paz. Gracias, Señor, porque aun cuando el mundo allá afuera se estremece por una peste, se estremece por los mandatarios poderosos de la tierra que quieren hacer y volver, o por hombres inescrupulosos que no les importa con la humanidad, y el mundo común se estremece por esas cosas, por los terremotos, por los huracanes, por todas esas señales que hay en la naturaleza, que gime también. Nosotros que hemos creído en ti estamos con paz en nuestros corazones. Nos sentimos seguros bajo tus alas, Señor. Y gracias, porque tu Espíritu Santo es el que nos ministra todas esas bendiciones: gozo, paz, amor, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, cosas contra las cuales no hay ley. Gracias, Señor, en esta noche. Gracias. Pido una bendición para mis hermanos. Pido una bendición para las familias de Alabaré, para los niños, para los jóvenes, para los adultos, Señor. Gracias, porque tú siempre nos escuchas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me lo bendiga, hermanos, muy ricamente.
Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Mientras tenga vida esperaré. Cuando cara a cara te veré. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará. Y tu presencia es el cielo para mí.
el cielo para mí. Oh, Cristo, oh, Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, Cristo, oh, Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Tú eres digno. Dios le bendiga, hermano. Vamos a danzar. Un grito de júbilo. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas si es que viene ya. Hoy las puertas siempre viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya mi amado, pronto le veré. Viene ya mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado, Cristo viene ya. Vamos, sígaselo. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas si es que viene ya. Puertas siempre viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya mi amado, pronto le veré. Viene ya mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado, Cristo viene ya. Vamos, adórale, alábale ahí con todo tu corazón y declara esta palabra. Volveremos cantando